Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar con su materia de toma de decisiones. Permítame un segundo para compartir pantalla. El tema que vamos a ver hoy se llama teoría de la decisión, que tiene mucha relación con los temas que hemos visto en las clases anteriores. En ese sentido, estamos esperando unos minutos para que se conectaran sus compañeros. Creo que por respeto vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bien. En ese sentido es necesario empezar a hablar de la introducción. ¿Y qué vamos a ver? Pues la definición de la teoría de la decisión para comenzar, entendiendo esta como el estudio de los procesos que los individuos y las organizaciones utilizan para tomar decisiones en aquellos casos solamente de incertidumbre. ¿Cuál es la importancia dentro de la toma de decisiones? Pues mucha, porque va a permitir estructurar el proceso de decisión, que evaluemos las alternativas y también gestionar los riesgos. ¿Dónde se aplica? En negocios, en las políticas públicas, en la finanza, en la medicina, entre algunos otros. Pues sin más que decir, primero que nada, bienvenidos a esta clase de teoría de la decisión. Vamos a comenzar definiendo qué es esta teoría, que se trata nada más del estudio de cómo los individuos y las organizaciones toman decisiones en aquellos escenarios de incertidumbre y de riesgo. La importancia de la teoría entonces va a radicar en que proporciona un marco para estructurar el proceso de decisión, evaluar diferentes alternativas y una vez evaluadas gestionar los riesgos. En el ámbito de los negocios, la teoría de la decisión ayuda a los gestores a que analicen las mejores opciones disponibles. Segundo, listo, ahora sí. A que analicen las mejores opciones disponibles y sobre eso prever más bien los posibles resultados. Las aplicaciones son diversas, incluyen áreas como las finanzas, donde van a analizar el tema de las inversiones, las políticas públicas, les comentaba hace rato, ahí nos sirve sobre todo para la formulación de estrategias gubernamentales y medicina y médica, pudiéramos decirlo mejor, para el tema de las decisiones clínicas y de tratamiento. Ahí podemos ver en la diapositiva todo esto que les acabo de comentar. Dice medicina, yo haría la precisión de que es médica o en el área de la medicina para que no se vayan a confundir. Sobre los tipos de decisiones, decisiones de certidumbre. Bueno, las decisiones de certidumbre son aquellas situaciones en las que todos los resultados posibles son conocidos. Las decisiones de riesgo, en cambio, son situaciones en las que los resultados son posibles, pero son inciertos, pero las probabilidades de cada uno de los resultados sí se conocen. ¿Cuál es la diferencia con las decisiones de incertidumbre entonces? Bueno, pues son situaciones en las que los resultados y las probabilidades van a ser desconocidos. Ahí tenemos tres escenarios distintos. Con ello vamos a concluir que las decisiones pueden clasificarse en estos tres tipos principales. Primero, las decisiones de certidumbre, que dijimos es donde hay certeza en los resultados posibles. Con ello, pues garantizamos el éxito, ¿no? Sabemos que un producto va a tener éxito. Las decisiones de bajo riesgo van a ocurrir cuando los resultados son posibles, pero inciertos. Entonces ahí las probabilidades podemos decir que están en un 50-50, si lo quieren ver de esta forma. Y por último, las decisiones en incertidumbre, que hay un riesgo alto porque los resultados ni sus posibilidades son previsibles, no son conocidas. Quédense con estos tres modelos y yo creo que eso es lo más relevante que vamos a ver en esta diapositiva.
Hablemos ahora sobre los modelos de decisión. Existen diversos modelos, vamos a tocar tres el día de hoy. El primero va a ser el modelo de maximización de la utilidad esperada, que como le dice su nombre, elige una opción que maximiza el valor esperado de determinada utilidad. Yo creo que no tiene pierde. El segundo es el modelo de maximización de la utilidad esperada condicional, que considera las utilidades esperadas, pero bajo ciertas condiciones. Y por último, el modelo de la teoría de los prospectos. ¿A qué se refiere esto? Es aquel modelo que analiza cómo las personas que perciben y evalúan las alternativas de decisión, considerando el riesgo y la aversión de las pérdidas. Dentro de todos estos modelos de decisión que existen, los individuos y organizaciones pueden utilizar eh, cualquiera de ellos aplicado a caso en concreto. Por ejemplo, el modelo de maximización de la utilidad es uno de los principales, pues según este modelo se elige como una opción que va a maximizar el valor esperado de la utilidad. Es decir, busca la alternativa que proporcione el mayor beneficio en promedio, considerando la probabilidad de cada resultado. El de maximización pero con condición amplía este concepto, pues considera las utilidades esperadas bajo diferentes condiciones o escenarios posibles. Este enfoque entonces permite una evaluación más detallada de las alternativas, teniendo en cuenta posibles estados variantes del mundo de la localidad. Y finalmente el modelo de la teoría de los prospectos, que aborda cómo las personas perciben y evalúan alternativas de decisión, considerando no solo la utilidad esperada, sino también la percepción del riesgo y la aversión a las pérdidas. Entonces, según este modelo, las personas tienden a valorar las pérdidas de manera más intensa que las ganancias equivalentes, lo que puede influir en sus decisiones. Sobre las herramientas para la toma de decisiones. De esto podemos decir que para facilitar esta toma de decisiones existen diversas herramientas. Los árboles de decisión, por ejemplo, son una herramienta gráfica que les va a mostrar las diferentes opciones disponibles y sus posibles consecuencias. Con esto les va a permitir a los decisores visualizar las alternativas y los impactos. El análisis de decisiones multicriterio, por sus siglas MCDM, es otra herramienta también valiosa, que permite evaluar alternativas en función con múltiples criterios y objetivos, proporcionando un marco para comparar opciones que tienen ventajas y desventajas en diferentes aspectos. Esta técnica va a ser útil cuando se deben considerar diversos factores que no pueden ser fácilmente comparados en términos monetarios o cuantitativos. Y por último, el análisis de sensibilidad. Este nos va a ayudar a evaluar cómo los cambios en las variables van a afectar los resultados de las decisiones. Esta técnica permite identificar qué variables tienen el mayor impacto en el resultado final y cómo la incertidumbre de esas variables puede influir en la decisión. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bien, entonces hablemos del proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones se va a componer de varios pasos importantes y claves a tomar en cuenta. Primero, es muy importante identificar el problema, es decir, reconocer que hay una necesidad de que se tome una decisión. Esta etapa es crucial ya que la definición clara del problema establece la base para todo proceso de decisión. Después de ello se debe realizar una recopilación de información. Esto va a implicar reunir y analizar datos relevantes que ayudarán a la evaluación de alternativas disponibles. El siguiente de los pasos sería un desarrollo de alternativas. ¿Qué se hace en este paso? Pues bueno, en esta fase o este paso se van a generar diferentes opciones para resolver el problema, asegurando de esta manera que se consideren múltiples enfoques.
Una vez que se han desarrollado alternativas, es importante que se evalúen en función de los criterios establecidos, como costos, beneficios y riesgos. Luego se procede a la toma de la decisión, que consiste en seleccionar la mejor alternativa, pero basada en el análisis que ya se realizó previamente. Y finalmente, la decisión debe ser implementada y después de realizar un monitoreo continuo, evaluar sus resultados y de esta forma poder evaluar las estrategias en caso de que sea necesario y que busquemos un mayor rendimiento. ¿Dudas sobre alguna de las diapositivas anteriores? Recuerden que cualquier duda me pueden ir indicando por medio de la plataforma o me lo pueden hacer saber también dejándome sus preguntas por escrito. ¿Qué vamos a ver en este tema del enfoque de decisión en condiciones de incertidumbre? Vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan estas condiciones de incertidumbre. Y cuando esto pasa, se pueden utilizar diferentes enfoques para tomar una decisión correcta o adecuada. El enfoque de maximización del valor esperado, por ejemplo, que ya hablamos de él, se basa en la teoría de una utilidad esperada que que va a buscar maximizar el valor promedio ponderando los resultados posibles. Este enfoque es adecuado cuando se pueden estimar las probabilidades de diferentes resultados. Es decir, hay un grado de certidumbre alto. El enfoque de maximización del peor caso se centra en seleccionar la opción que minimiza el impacto del peor escenario posible. Este enfoque va a ser útil cuando se desea minimizar el impacto o el riesgo en situaciones en las que las consecuencias negativas podrían ser severas. Y por otra parte, el enfoque de optimismo pesimista trata de buscar un equilibrio entre los escenarios más optimistas y más pesimistas. Es decir, es como una media entre el mínimo y el máximo que considera tanto los mejores como los peores resultados posibles para seleccionar una opción que ofrezca un equilibrio entre estos y entre el riesgo y la recompensa. ¿Qué factores psicológicos influyen en la toma de decisiones? Considero importantes tres: los sesgos cognitivos, las heurísticas y la teoría de la decisión em, comportamental. Entonces, recordemos estos tres que son lo más relevante: los sesgos cognitivos, las heurísticas y la teoría de la decisión comportamental. En la toma de decisiones, es importante que tomemos en cuenta. Es importante que tomemos en cuenta todas las estrategias antes mencionadas, pero también los aspectos psicológicos. ¿Por qué? Porque estos juegan un papel importante. Por ejemplo, ya les mencioné de manera superficial estos tres factores psicológicos. Los sesgos cognitivos, vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Pues no es otra cosa más que un error sistemático en el pensamiento. Este error puede afectar nuestras decisiones. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de estos sesgos cognitivos se encuentra uno que se llama sesgo de confirmación. En este sesgo, la creencia de la persona la lleva a buscar y dar más peso a la información que confirma sus creencias preexistentes. Hay otro sesgo que suele tener mucha, vaya, ¿cómo les diré? Como que es muy común, vaya, que es el sesgo de exceso de confianza, que como lo dice su nombre, nos pone en un plano donde la confianza está por encima de la realidad. Esto puede llevar a una sobreestimación de nuestras capacidades, teniendo como resultado pues algo negativo, ¿no? Que no tiene
ese equilibrio con la recompensa que estamos buscando. Esos dos ejemplos de sesgos yo creo que aplican muy bien en el tema de los sesgos cognitivos. También les mencioné dentro de estos factores psicológicos a las heurísticas. Las heurísticas son atajos mentales que simplifican el proceso de toma de decisiones, pero que a veces pueden llevar a errores. Por ejemplo, hay algo que se llama heurística de disponibilidad. ¿Y de qué habla o de qué se trata esta heurística de disponibilidad? Pues es aquella que hace que las personas sobreestimen la probabilidad de los eventos que recuerdan fácilmente, como un accidente reciente, por ponerles un ejemplo. Y por último está la teoría de la decisión comportamental. Comportamental. Se me revuelve mucho esa palabra, pero tráiganla en mente ustedes. ¿Y de qué habla esta teoría? Bueno, esta teoría explora cómo estos factores psicológicos influyen en la toma de decisiones, ofreciendo una perspectiva sobre cómo las personas realmente toman decisiones en la práctica, en contraste con los modelos racionales que se centran en la optimización. Entonces, en resumen, recordemos que estamos hablando de qué? De factores psicológicos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque los factores psicológicos impactan en la toma de decisiones. Dentro de estos factores psicológicos vamos a encontrar a los sesgos cognitivos, las heurísticas y la teoría de la decisión comportamental. Quédense con eso es lo más relevante de la diapositiva que acabamos de ver. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que se ha visto en esta clase? Creo que no. Entonces vamos a pasar ya a lo último del día de hoy. Es un tema bastante breve, pero aún así que requiere un análisis exhaustivo porque estamos viendo términos complejos que pueden resultarles útiles, no solo en el desarrollo profesional, sino también en el tema de sus evaluaciones. Entonces, recuerden que no deben preocuparse tanto por esto, pues a final de cuentas, todas estas clases se quedan grabadas y se quedan en plataforma para que lo puedan revisar de manera constante y que no tengan ningún inconveniente al respecto. Para ir concluyendo, podemos hacer un resumen de conceptos clave que vimos, la revisión de los tipos de decisiones, los modelos de decisión que existen. También platicamos sobre las herramientas que nos son útiles dentro de este proceso de decisión. Y también al último hablamos de los factores psicológicos que influyen dentro de la toma de decisiones. Vimos la importancia de la teoría de la decisión, cómo su impacto puede ser positivo, negativo, cómo esta toma de decisiones puede ser efectiva y la gestión de riesgos. Entonces, dicho esto, para concluir, podemos decir o vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos claves que abordamos en esta clase, si les parece bien. Hemos explorado los tipos de decisiones y los diferentes modelos de decisión. También discutimos varias herramientas que pueden facilitar el proceso de las tomas de decisiones y cómo los factores psicológicos pueden influir en las decisiones. La importancia de la teoría de la decisión radica en la capacidad para mejorar la efectividad en la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Aplicar estos conceptos y herramientas les va a ayudar a tomar decisiones más informadas y estratégicas en diversos contextos. Eso es lo que quiero que se lleven a su casa el día de hoy.
Entonces, déjenme les recuerdo. En el tipo de decisiones que vimos, las decisiones de certidumbre. ¿Qué son las decisiones de certidumbre? Son situaciones en las que todos los resultados posibles son conocidos. Vimos las decisiones de riesgo, que son las situaciones en que los resultados son posibles, más bien en que los resultados posibles son inciertos, pero las probabilidades de cada resultado son conocidas. Y las decisiones de incertidumbre, que son situaciones en las que los resultados posibles y sus posibilidades son desconocidos. Sobre los modelos de decisión, vimos el modelo de maximización de la utilidad esperada, que es la opción que maximiza el valor esperado en una utilidad, como lo dice su nombre. Vimos el modelo de maximización de la utilidad esperada condicional, que es lo mismo, pero bajo diferentes condiciones. Y vimos el modelo de la teoría de prospectos, que analiza cómo las personas perciben y evalúan las alternativas de decisión, considerando el riesgo y la aversión a las pérdidas. Dentro de las herramientas vimos los árboles de decisión, el análisis de decisiones multicriterio, que les pasé por ahí las iniciales, MCDM, para que sea más sencillo que lo recuerden. Y vimos el análisis de sensibilidad. Sobre el proceso de toma de decisiones, dijimos que son una serie de pasos a seguir. Recuerden, 1, identificar el problema. 2, recopilar información. 3, hacer un desarrollo de alternativas. 4, evaluar esas alternativas. 5, tomar la decisión. Y hay quien además añade un paso adicional, que es la implementación y el monitoreo. También platicamos sobre los enfoques de decisión. Vimos el enfoque de maximización del valor esperado, el enfoque de maximización del peor caso y el enfoque del optimismo pesimista. Y por último vimos los factores psicológicos en la toma de decisiones. Hablamos de los sesgos cognitivos, también platicamos de las heurísticas, que son estos atajos mentales que facilitan la toma de decisiones, pero que pueden llevar a errores. ¿Recuerdan que dijimos que eran los sesgos cognitivos? Son errores sistemáticos en el pensamiento que afectan las decisiones, como el sesgo de confirmación y el sesgo de exceso de confianza. Fueron los dos ejemplos que pusimos en clase. Y vimos también la teoría de la decisión comportamental. Entonces, quédense con eso. Esto es lo más relevante en su clase el día de hoy. Yo los espero por aquí próximamente y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Saludos.